Mis hermanos, lo que acabamos de leer, continuando con el Evangelio de Mateo y el estudio que hemos estado trayendo durante todo este tiempo atrás por medio del pastor en los Evangelios, ahora nosotros nos encontramos al inicio de una narrativa en donde vamos a tener que prestar mucha atención para poder observar lo que allí se encuentra. Conforme a los primeros versículos que leímos, dice: entonces trajeron a Jesús un endemoniado, y escuchen esto, ciego y mudo. ¿Se imaginan ustedes? Le comentaba yo a hermano Steven, por lo menos que allá en mi casa, que este hombre del que nos narra la palabra del Señor, el Evangelio, está ciego, está mudo, y eso no es suficiente. Está endemoniado. Ustedes pueden tener en su mente cómo se lleva a cabo, cómo se desenvuelve una persona ciego, mudo y endemoniado. Sería una cosa terrible. No tengo ni la más mínima idea de qué puede hacer un ciego, un mudo y aparte de eso, endemoniado. Pero Mateo quiere, o el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, Dios mismo quiere que a través de la narrativa de Mateo quiere contarnos algo, quiere decirnos algo. Y la primera cosa que vamos a estar viendo es, nuestro primer punto es, hijo de David que libera endemoniados. Pero no solo endemoniados, son ciegos, son mudos y están endemoniados. Es la única narrativa que tenemos en la palabra de Dios en estas condiciones. Por eso algo nos quiere contar. Cuando Mateo, hermanos, usa hijo de David, él está haciendo referencia a las promesas del Antiguo Testamento, donde el Mesías sería descendiente de David. El Mesías prometido. Las promesas del Antiguo Testamento son muchas, iniciando desde Génesis 3:15. En donde existe la promesa de un Salvador, de un libertador, de aquella condición en la que el hombre había caído. Es por eso que nosotros nos damos cuenta entonces que cuando Mateo usa esto, él lo que quiere darnos a entender entonces es que está hablando y haciendo referencia al hijo de David, que sería el Salvador. Es importante que en este caso se vislumbra una duda. Al hablarlo de esta manera es una duda. ¿Acaso no es este el hijo de David? Y nosotros podríamos decir, sí, es el hijo de David. Pero no es que es una pregunta, sino la duda más bien. ¿Será este el Salvador del que hemos esperado tanto? Recuerden que el Señor Jesucristo está alrededor de mucha gente, y que la Escritura nos muestra que algunos hombres llamados fariseos de aquellos tiempos escucharon lo que ellos estaban diciendo. Ellos escucharon y dieron su punto de vista. Dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Creemos que Mateo tiene toda la intención de mostrar entonces algo más. Y cuando decimos que tiene la intención de mostrar algo más, lo que estoy diciendo es, quiere mostrarnos que este hombre ciego, mudo y endemoniado, él quiere mostrar algo más. Él quiere decir algo como, un poco más adelante que estaremos viendo esto, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita vemos que este tema, ciego, mudo y endemoniado, pone algo sobre la mesa. Pone algo sobre la mesa y nos lleva a preguntarnos, ¿quién es este que liberta demonios, ciegos y mudos? Y los pone a hablar, a ver y a hablar. Solo Él, solo nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, este es Cristo, hermano. Sin duda alguna, este es Cristo, el Hijo de David, el deseado de las naciones,
el que todo hombre y toda mujer necesita para ser liberado de su condición. Recuerde que la condición del hombre hoy en día es condición caída. Y este que libera, que libera a los demonios de un ciego y de alguien que no puede hablar, este es Cristo. Es el único que cada hombre necesita para ser mostrado inocente, limpio delante del Señor un día. Sin pecado es este Hijo de David, Cristo el Señor. La necesidad de todo hombre para poder presentarse delante de Dios de esta manera. Debemos tener presente que no es que todo hombre que está enfermo en los evangelios, que los leemos ahí, que cada hombre de esos es alguien que se considera que está endemoniado. Pero de este que estamos hablando, no hay duda. Él está enfermo, él tiene sus problemas y está endemoniado. Es grande la situación que se da. Y parece, como dije antes, que Mateo quiere ir más allá. Quiere dar a entender que todos los que le rodean allí están actuando de manera endemoniada también. Porque ¿cuál es la condición de un hombre sin Cristo? Muerto en delitos y pecados. Y en otros pasajes bíblicos, ciegos. No ven, no reconocen, no pueden hablar. Parece que Mateo, este es el asunto que quiere dar a entender. No solo este hombre que está aquí endemoniado, ciego y mudo, necesita solución. Todos ustedes están actuando de la misma manera, sirviendo a las influencias de Satanás y necesitan ser liberados. Otra vez, no es que todos tengamos demonios adentro, pero estos hombres que lo rodeaban parece que están actuando de esa manera, por la forma en que se comportaban, por la forma en que ellos estaban llevando a cabo las cosas. Tenían ceguera, incapacidad para hablar, espiritualmente hablando ellos tenían ceguera, no podían identificar quién era Jesús. La forma en que la gente no puede identificar quién es Jesús es porque está ciego. Yo era así, ¿usted no? Usted no podía identificar quién era Jesús. Es la razón por la que ahora decimos, ahora veo. ¿Y por qué ahora ve? Porque antes estaba ciego. Y a la hora que se lleva a cabo este milagro, esta obra que el Señor hace, esta gente hace la pregunta, ¿no es este el Hijo de David? ¿Será que este es el Hijo de David, el que hemos estado esperando? Ellos no podían verlo con frecuencia. Cristo es el prometido. Aclaro, no creemos que hoy nosotros, cada uno de nosotros, tenga que andar expulsando demonios. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tenemos que ir y hablar el Evangelio. El Evangelio es el que las personas necesitan, pero sí creemos que en el tiempo en que el Señor Jesucristo se manifestó en esta tierra, los demonios, hermanos, sufrieron fuertes manifestaciones. Pueden leer las veces que el Señor Jesucristo se encontró con endemoniados y que ellos gritaban fuertemente, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Vienes aquí a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que llegaría su tiempo de tormento, pero no querían que fuera inmediatamente. Hay uno muy famoso que hace poco estuvimos hablando de él, ¿lo recuerdan? El endemoniado de Gadara, el que por fin fueron expulsados muchos demonios que fueron a los cerdos. Su comportamiento, nadie pasaba por ahí. Este hombre dormía en los sepulcros. Su condición es una condición terrible. Es una condición que ninguno de nosotros desearía. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo era quien expulsaba a estos demonios. Nosotros no. Nosotros hoy tenemos que ir y hablar el Evangelio. Los demonios experimentaron esta situación. Y cada uno de nosotros, el hombre
natural cuando llega a tener un conocimiento del Señor Jesucristo, cuando por fin Jesucristo se le aparece y por fin Jesucristo confronta su vida, hablo de la vida de cada uno de nosotros, reconoce que su condición ha sido una condición caída, y eso lo logramos ver solamente a través del Evangelio. Como repito, cada uno de nosotros ha vivido así, y eso es así. Si esa condición es la que al final cada uno de nosotros hemos podido experimentar, hay una pregunta: ¿será que no hay salvación para mí? ¿Será que no hay esperanza para mí? Claro que la hay. La palabra del Señor, vayan conmigo a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer este capítulo. Este capítulo 1 en su versículo 13 nos deja muy clara cuál era nuestra condición, a dónde pertenecíamos, a quién le servíamos. Hay muchos textos bíblicos, pero leamos este, hermanos. Versículo 13, ¿lo tienen? 1:13, Colosenses 1:13. Vamos a leer el 14 y el 15 también. Pero preste su atención en el 13 y en el 14. Porque Él, ¿quién? Él, Cristo Jesús, nos libró. ¿De dónde nos libró? Del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estaba yo, hermano, antes? Pablo está hablando acá y Pablo está diciendo, ¿dónde me encontraba yo y dónde se encontraban ustedes? En el reino de las tinieblas. ¿Y quién está ahí dominando el reino de las tinieblas? Él dice, Él nos liberó de allí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por la gracia de Dios, hermano, el Señor nos ha liberado también de condiciones como esta. Ciegos, mudos, sin poder comunicarnos bien, sin poder hablar bien de qué se trata el asunto, y endemoniados, sirviendo a los demonios, en esa condición. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En ese que nos liberó, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es en Él que tenemos el perdón de los pecados. Y el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa es la razón, hermano, por la que decimos, Él es Dios, Cristo es Dios. Todavía recuerdo a hermano David diciéndome, entonces, hermano, el que murió ahí es Dios. Dios fue el que pagó, sí, es Cristo Dios. Hombre, pero el Cristo Dios, pagando nuestro mal, nuestro pecado, nuestra condición caída, restaurándonos. Es importante, nosotros debemos de pensar, la libertad que Cristo trae, que Cristo trajo y que sigue trayendo, es una libertad que muchas veces se torna en un motivo de discordia, en una situación difícil como la que está pasando acá. ¿Quién vino a traer libertad a este endemoniado, ciego y mudo? Cristo. Cristo el Señor. Pero se está tornando ahora en una situación difícil. Ellos están dudando y cuando ellos están dudando, resulta que los líderes religiosos no son capaces de poder decir, sí, Él es. No, ellos siembran la duda inmediatamente un poco más. Aquellos están dudando si será el hijo de David y ellos se encargan de sembrar una discordia más terrible. ¿Y cómo lo hacen? Diciendo, no, aquí lo que sucede es que este hombre está echando los demonios afuera, pero es en el nombre del mismo demonio, es en el nombre del mismo diablo. Es imposible. La polémica se ha tornado entonces en cuál es el nombre que este Jesús, el hijo de David, está echando fuera a los demonios. Los líderes religiosos
hicieron eso. Leamos el versículo 24. En sus Biblias podemos leer el versículo 24. Pero cuando los fariseos oyeron esto, los fariseos oyeron y dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Esto nos lleva entonces, pensando en esto, nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto: Cristo, el Hijo de David, que expulsa a los demonios por el Espíritu Santo. ¿Es el Hijo de David el que está haciendo esto? Sí, pero es Cristo, el Hijo de David, haciéndolo a través de la obra del Espíritu Santo. Podemos leer del versículo 25, mis hermanos, hasta el versículo 30. ¿Lo tiene en su Biblia? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebú, pregunta: ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Escuche esto: el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Ahora que nos damos cuenta de que esto es lo que los fariseos han llegado a decir, a atribuirle a Satanás lo que el Señor estaba llevando a cabo, nos damos cuenta que el Señor dice algo. Mateo nos cuenta algo y nos está diciendo que el Señor Jesucristo, Él está llevando a cabo la expulsión de demonios, pero a través del Espíritu Santo. Y la narrativa nos deja ver algunos aspectos importantes. Uno de ellos: en la narrativa, Jesús no podía estar expulsando los demonios, porque entonces esto sería algo muy catastrófico para los demonios. ¿Entienden? Si los demonios expulsan a los demonios, dice el Señor, se dividieron y esto va a pasar ahora algo terrible. Van a terminar en nada. Y los demonios no iban a ser tan inocentes para actuar de esa manera. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco estaba diciendo él que estos fariseos, que estos hijos de los profetas, de esta gente que expulsaban demonios, lo hacían por el poder del Espíritu Santo, ni por el poder de Satanás. Aquí hay una narrativa muy importante. Él no va a expulsar eficazmente, Satanás no va a expulsar eficazmente estos demonios. Lo que está sucediendo, lo que quiere decir cuando el Señor Jesucristo habla de esta manera, es que allí está sucediendo algo que es importante de tomar en cuenta. Jesucristo está diciéndoles: si ustedes no acusan a sus hijos de expulsar demonios, ¿por qué me acusan a mí? No se trata de que si era que ellos lo hacían por los demonios o no, o por el poder de Dios, sino que el Señor Jesucristo está diciendo: ¿por qué a mí ustedes me quieren enjuiciar de esa manera y no enjuician a los demás? Y el Señor dice: y si esto es así, esto nos indica entonces que el reino de los cielos ha llegado.
si yo estoy expulsándolo por medio del Espíritu Santo. Por otra parte, Jesús estaba llevando a cabo esta idea, y esto se conoce como un enfoque no doctrinal, sino polémico, retórico. Él los está retando. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué actúan de esta manera? Por otro lado, nos deja claro que Él hace, porque lo que el Señor hace, lo hace por el poder del Espíritu Santo. Y con esos términos así de que la obra que Él lleva a cabo, la lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo, termina el argumento. Algo sumamente importante pasa acá. La operación del Espíritu en la tierra deja evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la operación del Espíritu Santo en la tierra? Él convence de pecado. Y si Él convence de pecado, eso deja entonces claro que el reino de los cielos se ha acercado. Muchos de nosotros tenemos esa experiencia. Algunos, no sé si la han alcanzado a tener, pero algunos todavía no han podido entender si el Espíritu Santo de Dios está trabajando en ellos o no. La obra del Espíritu Santo en esta tierra es uno de los temas que el Señor Jesucristo deja claro, es que el reino de los cielos se ha acercado. Y al leer el versículo 30 dice: el que no está a favor mío está en contra mía, el que no recoge conmigo desparrama. Eso, hermanos, deja al alma en una condición que debe de tomar una decisión. Y aquí quiero ser enfático, hermanos, en que usted y yo muchas veces hemos estado en una condición, y digo usted y yo porque yo pasé algún tiempo en el que yo escuchaba lo que se me decía y tal vez quería entender lo que se decía, pero no daba un paso hacia adelante. No daba un paso hacia reconocer que aquella obra que se está llevando a cabo es a través del Espíritu Santo. Si una persona no toma una decisión de a quién pertenece, está en serios problemas. Imagínese que si hoy fuera el momento en que Dios estuviera llevando a cabo su juicio, pregunta: ¿de qué lado te sentirías tú? ¿En qué bando estarías tú? ¿Serías de los que recogen con Él o de los que desparraman en contra de Él? Este es el punto al que el Señor quiere llevarnos a través del Evangelio de Mateo, al decir que Él hace la obra por medio del Espíritu Santo, y los que no estén reconociendo esta obra por medio del Espíritu Santo son almas que están llevándole la contraria. Y déjenme decirle también que ese tiempo en que se va a llevar a cabo el juicio, y usted y yo necesitamos saber, aclarar de qué lado estamos, es ya el tiempo. Es hoy. Nosotros no vamos a llegar delante de Dios a decir o a presentar argumentos de que yo pertenecía a Iglesia Cristiana Bandera en Alto, o yo asistía a Iglesia Cristiana Bandera en Alto. Podemos estar aquí, puede estar alguien aquí mucho tiempo sin tomar la decisión de a qué lado pertenece, estoy diciendo, sin arrepentirse de sus pecados, sin tomar la decisión de pasar a ser parte de la membresía de esta iglesia, no va a poder sostenerse en pie delante del Señor. Cristo está diciendo a través de la narrativa: todos ustedes que están ahorita confusos si soy yo el hijo de David o no, si hago la obra por Satanás o por el Espíritu Santo, necesitan tomar una decisión. Y cuando digo necesitan tomar una decisión, no estoy hablando de una decisión por sí sola. Esa decisión, si viene y llega a un arrepentimiento, que es lo que
qué es lo que realmente estoy diciendo, el arrepentimiento, eso es porque Dios lo ha dado. Pero hay muchos aquí, por mucho tiempo con nosotros, que conocen, que reconocen tal vez que es la obra del Señor, pero no han tomado esa decisión, no han dado ese paso al frente. Es una realidad. Al escuchar esta proclama de manera puntual sobre en nombre de quien expulsa a los demonios, es necesario reconocer que el que no está a favor de él está en contra de él. Es muy importante. ¿Sabe qué tenemos nosotros hoy? Nosotros hoy tenemos una cultura en la que hemos aprendido a no decirle las cosas de frente a alguien. Por ejemplo, en ese tiempo de la narrativa, los fariseos eran capaces de decirle: usted lo que está haciendo es echando los demonios por los mismos demonios. Pero eso no nos lo dicen hoy en día. Hoy en día nosotros hablamos la palabra de Dios a alguien y nos dicen: sí, me parece bien, yo estoy de acuerdo, quizás en algún otro momento, y dan la vuelta y se van, no quieren más. Lo que están diciendo es: no me parece. He llegado a esa iglesia, he escuchado la palabra de Dios, creo que está bien, pero no sé, hay algo más. ¿Será que son ideas del pastor las que dan ahí? Es el evangelio. Es el evangelio, amado amigo, el que se predica. Y tú tienes la responsabilidad de responder delante de Dios. Tú tienes la responsabilidad de dar el paso al frente. Y esto no es que tienes que hacerlo por tu propia fuerza, pero si Dios te ha estado hablando y si Dios ha estado tratando contigo, es muy peligroso que llegue un momento en el que tu corazón sea endurecido. Y si eso llega a pasar, será muy terrible. Un corazón endurecido es un corazón que puede estar rumbo a la perdición. Solo Dios puede hacer esa obra. El llamado del evangelio es radical. Venid a mí y estemos a cuenta. Hoy es el día de salvación. Y muchos otros textos bíblicos nosotros podíamos encontrar. El domingo pasado terminaba yo leyéndoles de que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y eso son llamados radicales. Debes de tomar una decisión. Esta mañana yo no estoy llamándole a pasar aquí al frente como antes lo haría, pero sí estoy indicándole a través de la palabra del Señor que es necesario que medite, que es necesario que piense. Estos judíos que estaban alrededor de Jesucristo vieron el milagro y se preguntaron: ¿será este? Lo que están diciendo es: ¿será este el que estamos esperando? Y los fariseos llegaron y dijeron: no, eso es obra del diablo. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos llevan a nosotros a no tomar una decisión? Por el Cristo de gloria, por Cristo quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para librarnos, para limpiarnos de esta condición en la que antes servíamos en ese reino de las tinieblas. Hay algo que siempre va a estar ahí. Si usted culturalmente, vuelvo a decirlo, puede que no te esté alguien diciendo que esa es obra del diablo, pero puede que hay cosas en nuestra vida que nos detienen a no dar el paso al frente, porque pierdo algo, porque tendría que dejar de hacer algo. La obra del enemigo es una obra muy astuta. Él va a estar siempre tratando de salir por algún lado. La forma en que esta gente hablaban, esa forma en que ellos decían que si ese era la forma de echar los demonios afuera, los demonios por medio de ellos, esa es una forma negativa. Veamos lo que dice el versículo 31.
Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Disculpen si los dejé allá en Colosenses. Yo estoy de vuelta en Mateo, perdonen. Estoy de vuelta en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Prácticamente es acreditarle a Satanás la obra de Dios. Y vuelvo a repetir, puede que no sea como lo hicieron ellos en aquel tiempo. Puede que usted haya aprendido una forma más diplomática de no reconocer que es la obra del Espíritu Santo, que es la obra del Señor el que yo esté aquí hoy, que es la obra del Señor que alguien ha hablado la palabra de Dios conmigo, y esté disimuladamente diciendo: no, sigo adelante con mi vida, sigo adelante con mi condición, y eso me va a llevar a que dice la palabra de Dios. Eso, alguien que no reconoce que la obra es del Señor, eso no va a ser perdonado. Puede, dice la palabra del Señor, perdonársele cualquier cosa que diga contra el Hijo. Puede perdonársele cualquier palabra que él se refiera contra el Hijo. Pero si se refiere a la obra del Espíritu Santo, si tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo de Dios hace y se la atribuye a Satanás, eso es una blasfemia. Eso no será perdonado. Si usted considera, al escuchar esta parte del Evangelio, que esa ha sido su condición, yo le digo, hay esperanza. Hay esperanza, debe de tomar una decisión ya y reconocer que solo la obra del Señor Jesucristo es la que puede perdonar sus pecados. La sangre que Él derramó en aquella cruz del Calvario es la única que le va a permitir presentarse delante del Señor limpio, en condiciones de poder estar enfrente de Él. Ellos atribuían a Satanás lo que la obra del Espíritu Santo de Dios hacía. A pesar de ver que era la obra de Dios, ellos no querían corregirlo. Este pecado, hermano, de atribuirle esa obra, como dije, es el pecado que aparece en la Escritura como blasfemia. La persona sabe que lo que Dios ha hecho es lo real, es lo que Él está haciendo y es de Dios, pero Él endurece su corazón. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y lea conmigo el versículo 21. No pierda Mateo porque vamos a regresar ahí. Cuando esa condición se da de que alguien atribuye la obra de Dios al Espíritu Santo, su corazón puede estar siendo endurecido. Eso es un peligro en el que usted se encuentra ahora. Digo usted, si usted se encuentra en esa condición, pero digo usted tratando de cualquier persona que no esté reconociendo, que lo esté haciendo abiertamente o que lo esté haciendo de manera diplomática. La manera diplomática es esa que le digo, no le contesto nada, le digo que me parece bien, que ahí después, pero en definitiva lo que está haciendo es dándole largas al asunto, no reconociendo la obra del Señor. Mateo 1:21, Romanos 1:21. ¿Lo tiene? Pues, aunque conocieron a Dios, supieron quién era Dios, ¿qué pasó? No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y si usted sigue leyendo ese texto, ese párrafo, se dará cuenta que después de ser entenebrecido, él va de picada.
No tiene vuelta atrás ese corazón. ¿Qué sucede cuando a alguien le dicen y le dicen y le dicen y él no hace caso? ¿Cuál es la palabra que usamos? Él ya está curtido. Él ya echó corroncha, dicen algunos otros. O sea, no le entra. Ese es el peligro. Si se encuentra escuchando la palabra de Dios, reconociendo que es la palabra de Dios, pero continúa en esa condición de no tomar una decisión, de no reconocer a dónde se encuentra su vida en este momento. Es el peligro de estar ahí, de ese lado. El corazón puede ser entenebrecido. Mateo, a través del Señor, el Señor Jesucristo, a través de Mateo, pasa a realizar un reclamo a través de la evidencia, o sea, la rebelión de este pueblo, su rechazo de lo que está pasando, al señalar que ellos, por las palabras de ellos, por lo que salía de la boca de ellos, había algo más que simplemente atribuirle a Satanás lo que era la obra del Espíritu Santo. Vea lo que dice el versículo 33. O hagan, Mateo 12:33, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo que está diciendo es, la forma en que ustedes están hablando los delata de que ustedes son malos. Y si son malos, su fruto va a ser malo. Pero es que yo no me encuentro en la condición de ellos, diciéndolo abiertamente. Vuelvo a repetir, puede que usted no se encuentre diciéndolo abiertamente. Estamos en pleno 2025, rumbo a 2026. Un año en el que ni siquiera nadie contaba que llegaríamos ahí. Mucha gente contaba ¿hasta cuándo? Hasta el 2000. Es más, yo creo que no llegaban ni al 2000. Decían 1000 y tanto, decían. ¿Ustedes oyeron esa palabra? Y se lo atribuían a Dios. Dios dijo 1000 y tanto. ¿Quién había dicho eso? Estamos en pleno 2025 y ya la forma de atribuirle a Satanás la obra de Dios es otra forma, ¿no? Ya es una forma solapadita, como he venido diciendo. Si me ha estado escuchando, esto lo he estado repitiendo muchas veces, de manera intencional, con amor, tratando de que usted despierte. He estado escuchando un video que compartían, despiértate ya es hora. Has estado durmiendo mucho tiempo. Amigo, amiga, mi hermano, usted que se encuentra acá, ha estado durmiendo mucho tiempo, ha estado siendo adormecido por Satanás. Es hora de despertarse. ¿Por qué? Porque es necesario, dice Jesús, ustedes decidan hacer lo que está diciendo y reconozcan que como está hablando su boca, la forma en que está hablando es lo que está saliendo del corazón. ¿Lo recuerdan? Lo que sale por nuestros labios es lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón. Y ellos están atribuyéndole a Satanás la obra de Dios. Y él dice, es necesario que o hagan el árbol malo con su fruto malo, o el árbol bueno con su fruto bueno. Lo que en otras palabras es, decídanse. Ya. El versículo 35, ¿qué dice? El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Aquí no hay una gran enseñanza más que la declaratoria de que en la forma en que ellos están hablando los deja ver de qué lado están. ¿Y de qué lado están? Del lado de Satanás. Es la razón por la que dije al principio, Mateo parece indicarnos y enseñarnos que todos estos que lo rodeaban a la par con esa forma de hablar
necesitaban ser liberados de los demonios también. Los demonios estaban actuando en ellos de una forma diferente. El versículo 36 dice: pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que usted haya dicho. Voy a llevarlo a un escenario un poco más difícil. A alguien escuché hablar, no sé si será la última vez que lo voy a ver. Y por eso me vi en la necesidad de compartirle la palabra de Dios. ¿Le ha pasado a usted? En el momento que usted va con alguien y de pronto usted dice, tengo que hablarle la palabra. Yo no sé si a esta persona yo la voy a volver a ver más. ¿Cuáles son las razones que lo llevan a uno a pensar si lo va a llegar a volver a ver más o no? Normalmente es la muerte, ¿verdad? Normalmente es, quizás muere y no lo vuelvo a ver. Cuando uno lee en la palabra del Señor esta condición que nos habla el versículo 37, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serás condenado. Ahora imagínese usted a alguien al quien usted le habla la palabra de Dios, el Evangelio, y sus palabras son unas palabras diplomáticas, sí, está bien, más adelante quizás, y luego usted se da cuenta que después de eso murió. Esas palabras que al final reconoció y dijo, ¿lo justificarán o lo condenarán? Y creo que un ejemplo muy claro de eso fueron aquellos dos hombres en la cruz junto con el Señor Jesucristo. Allí existieron unas palabras condenatorias y existieron unas palabras para vida eterna. ¿Las recuerdan algunos de ustedes? Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Cristo, que conocía el corazón, Cristo que sabía qué significaban esas palabras, promete y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ¿y cuáles fueron las palabras de las condenatorias? ¿Recuerda? Bájate de ahí si eres el Hijo de Dios y bájanos a nosotros. De esa forma quizás sí puedo llegar a entender quién eres. Cristo no dijo nada. Cristo se ha quedado en silencio. Pero le deja muestra fácilmente que uno de ellos no iría a vida eterna. Esto, hablando de esta condenación, hablando del versículo 38, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, muéstranos entonces, si eso es así, como tú dices, que las palabras que nosotros decimos, ellas nos van a condenar o nos van a justificar. ¿Sabes qué necesitamos? Versículo 38. ¿Qué necesitaban ellos, según ellos? Muéstranos una señal tuya. Entonces algunos de los fariseos, escribas y fariseos, dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Esto, hermano, es como si nos das una señal ahora sí. Algo irrefutable, algo que no podamos nosotros dudar. Les parecía poco, hermanos. Ciego, mudo y endemoniado. Pero vea lo que la palabra de Dios dice. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto dice, Jesús, el Hijo de David, Él es, escuche esto, Él es la señal misma de que Él es Cristo. Él es la señal misma de ser Cristo. Versículo 39, vaya conmigo al versículo 39, pasemos adelante en Mateo. ¿Lo tienen? Pero Él
respondió: una generación perversa y adúltera. ¿Cómo era la generación que estaba allí? Perversa y adúltera. Demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Toda la polémica, hermanos, con respecto en nombre de quién el Señor Jesús echaba fuera a los demonios, terminó en una petición de señal. Todo el enredo que ellos hicieron los hace terminar pidiendo una señal de que Jesús era el Hijo de David y que Él era el cumplimiento establecido al establecimiento del reino de Dios. Por ende, que el Espíritu de Dios opera en los corazones. Ellos quieren una señal. Y la única señal, dice la Escritura, que ellos iban a recibir era la del profeta Jonás. O sea, Jonás estuvo 3 días, 3 noches allí, y el Hijo del Hombre iba a estar 3 días, 3 noches en la tumba, y de allí se levantaría y volvería a este mundo. Y estamos, hermanos, esperando su regreso a este mundo victorioso. Pero ¿qué sucedió con Jonás? Jonás al tercer día fue devuelto a la tierra y comenzó a andar aquella ciudad, a predicar, y todos se arrepintieron. Todos tomaron una decisión. No habría más arrepentimiento. Todo esto nos lleva a esa generación, lo llevó a esa generación a reconocer que efectivamente ellos tenían pecado. Pero él dice, uno mayor que Jonás está aquí. ¿Quién era? Cristo. Aquí hay alguien mayor. Uno más grande que Salomón. La reina del sur viene a oír la sabiduría. Y dice el Señor, si uno vino desde el sur, esta reina ha venido a oír la sabiduría de Salomón, aquí hay alguien más grande que Salomón. Pero estos hombres que están aquí alrededor no han venido ni a escuchar la sabiduría, ni a escuchar, ni a ver nada. Simplemente ellos están tomando un atajo. Es un argumento que indicaba la carencia de arrepentimiento, lo que ellos tenían. Sigue siendo para nosotros una carencia, hermano, de arrepentimiento cuando no hemos tomado una decisión de parte de quien estamos. El estado final, dice la lectura del texto que vamos a leer ahorita, el estado final de un alma es un estado peligroso. Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 43. Vaya conmigo al versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también, ¿con quién?
con esta generación perversa? ¿Por qué el espíritu sale, va y vuelve? Porque simplemente se encuentra en un lugar o con un corazón que no ha sido arrepentido. No estamos hablando aquí de otra cosa más que de falta de arrepentimiento. Es lo que se demostraba en ellos. Falta de arrepentimiento, y es la misma condición que el ser humano tiene hoy en día si no ha tomado una decisión de a quién pertenece. Hoy hay como un poco más en esta porción de la palabra del Señor que me gustaría que viéramos. Al final, para finalizar, lea conmigo del versículo 46 al 50. Ya vamos a estar llegando al final. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, piensen en esto, se llevó a cabo la liberación de demonios. Se trata de un sordo y de un mudo. Junto a estas tres cosas las tiene una sola persona, y ha pasado toda esta condición que hemos estado hablando. Justo ese momento, dicen, aparece alguien. ¿Quién aparece? Su madre y sus hermanos estaban afuera, o sea, del Señor Jesucristo, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí está mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, anote esto, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermano, parece que Mateo acaba de hacer una conclusión él. Y vamos a dejar esta conclusión así como está. ¿Sabe qué está diciendo Mateo, hermanos? Mateo está diciendo: ustedes, en esa condición que se encuentran de rebeldía, de no reconocer, de no estar arrepentidos, de estar poniéndole a Satanás la obra que yo llevo a cabo, ustedes van rumbo a la condenación. Ustedes van rumbo a ser juzgados. Ya les he dicho que tomen una decisión: o se reconocen que son malos y que su fruto es malo y pasan a ser buenos y su fruto es bueno. Digo, pasan lógicamente arrepintiéndose, no es algo que humanamente la persona pueda hacer. Y ahora les dice: ¿y saben qué pasa con el que sí escucha? ¿Saben qué pasa con el que sí es arrepentido y toma su paso final, su decisión de parte de quien está? ¿Qué es lo que pasa? Según lo que leemos, pasa a ser mi hermano, mi hermana, mi madre. Tal vez el orden que estoy citando no es el que aparece en la Biblia. Pero se dio cuenta usted, hermano, usted, hermana, que Cristo dice: aquellos que han atendido a mi voz son mi madre, mi hermano, mi hermana. Se da cuenta del privilegio que Dios le da a alguien que sí escucha la palabra de Dios y toma una decisión. Déjeme recordarle a algunos, ya hablé de él. Hablé de alguien que fue clavado en la cruz, ¿verdad? ¿Lo recuerda? ¿Qué privilegio tuvo ese hombre de ser llamado hermano mío? ¿Será que es hermano de Cristo, aquel que él le prometió que estaría con él en el paraíso? ¿Qué piensan ustedes? O tal vez todos están queditos diciendo: pues lógico, hermano, ¿para qué sigue preguntando? ¿Será que es hermano de Cristo aquel hombre a que él tuvo que bajar encandilándole los ojos de la mula? Perseguidor de los cristianos, llevando a la cárcel a los que decían ser creyentes. También.
nunca soñaron con que ellos serían hermanos de Cristo. ¿Y usted? Por lo menos yo me sorprendo. Me admira saber que Cristo ha tenido compasión de mi alma y ahora dice que yo soy su hermano. Y ustedes jóvenes, sus hermanitas. Y ustedes hermanas más mayor, adulta, su madre. ¿Saben lo que es eso, hermano? ¿Lo piensan? ¿Lo meditan? Quiero recordarles entonces, Cristo es el Hijo de David conforme la promesa del Antiguo Testamento. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo de David, que expulsa a los demonios a través del Espíritu Santo. Y que Él es nuestro Salvador. Vamos a orar.